Hoy vamos a meternos de lleno con una de las figuras más curiosas de la política moderna, el rey de España. A ver, ¿cómo encaja una monarquía en una democracia del siglo XXI? Pues la clave está en una idea que suena a contradicción, tener autoridad pero no tener poder. Vamos a ver cómo funciona este equilibrio tan particular que define a todo un sistema. Para entender esto, lo primero es tener claros dos conceptos que vienen del derecho romano, auctoritas y potestas. La auctoritas es, digamos, el prestigio, la influencia moral, el reconocimiento social. En cambio, la potestas es el poder real, la capacidad de mandar y de que te obedezcan. Bueno, pues el rey de España tiene la primera, la auctoritas, pero la Constitución le quita por completo la segunda. Y esa idea, ojo, es la base de todo el edificio. Y esto no es una reflexión filosófica, no. Está escrito negro sobre blanco en la ley. El artículo 1.3 de la Constitución es tajante. España es una monarquía parlamentaria. Y justo ahí se definen las reglas del juego. Tenemos un rey, sí, pero es un rey con autoridad simbólica, no con poder para gobernar. Entonces, ¿cuál es su papel exactamente? Es el jefe del Estado. Pero esto es muy importante, no representa a la gente, al pueblo. De eso ya se encargan el Parlamento y el Gobierno, que son elegidos democráticamente. El rey representa al Estado como concepto, como institución. Es un símbolo de su unidad y de su continuidad en el tiempo. Vale, pero si el rey no tiene poder de decisión, ¿cómo funcionan sus actos oficiales? ¿Cómo se garantiza que no son decisiones personales? Pues aquí entra en juego un mecanismo legal que es, la verdad, bastante ingenioso, el refrendo. El refrendo, para que nos entendamos, es una firma. Es el acto por el que un miembro del gobierno firma al lado de la firma del rey en un documento oficial. Y al hacerlo, esa persona, el presidente del gobierno o un ministro, asume toda, absolutamente toda la responsabilidad política y jurídica de ese acto. Resumiendo, el rey firma, pero quien responde ante la ley y el parlamento es el gobierno. El proceso es como un sistema de doble cerradura. Primero, el rey realiza un acto oficial, pone su firma. Pero en ese momento, ese acto no tiene ninguna validez, es papel mojado. Para que se active necesita una segunda firma, el refrendo de un miembro del gobierno. Y justo en ese instante, ¡zas!, el acto se vuelve válido y toda la responsabilidad pasa automáticamente al político que ha firmado. Aquí la Constitución no deja lugar a dudas. Quien refrenda, quien pone esa segunda firma, es el presidente del gobierno o el ministro del área correspondiente. Y por tanto es esa persona la única responsable de lo que se ha firmado. La responsabilidad sigue a la firma, así de simple. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, el artículo 56.3 de la Constitución lo deja grabado en piedra. Dice, sus actos estarán siempre refrendados, careciendo de validez sin dicho refrendo. Fijaos que no dice deberían estar o es recomendable, dice siempre. No es una opción, es una obligación. Sin esa segunda firma, el acto del rey legalmente no existe. Claro, esta transferencia total de la responsabilidad tiene una consecuencia directa y bastante lógica, la inviolabilidad del rey. A ver, si el monarca no es legalmente responsable de sus actos oficiales porque esa responsabilidad la asume siempre otra persona, el gobierno, pues por pura lógica no se le puede juzgar por ellos. ¿Hay alguna excepción a esta regla del refrendo? Sí, un par, pero son muy concretas. El rey tiene libertad para nombrar al personal civil y militar que trabaja en la Casa Real y para organizar el presupuesto que se le asigna. Se considera que estos son actos de gestión interna, como la administración de su propia oficina, no actos de Estado, y por eso no necesitan la firma del gobierno. Bueno, ahora que ya sabemos cómo funciona el sistema con el refrendo, vamos a ver qué es lo que hace el rey. ¿Cuáles son sus funciones? Pues la Constitución, en sus artículos 62 y 63, nos da una lista bastante completa. Vamos a empezar por su relación con las leyes y con el Parlamento. En este ámbito, el rey es quien formaliza los grandes actos de la vida democrática. Por ejemplo, es quien sanciona y promulga las leyes, es decir, les da la firma final para que entren en vigor. También es quien convoca y disuelve el Parlamento, o quien convoca oficialmente las elecciones y los referéndums. Pero, y aquí está la clave de todo, nunca lo hace porque él quiera. Siempre actúa a propuesta del presidente del gobierno o del Parlamento, y por supuesto, con el refrendo correspondiente. Pasemos ahora a su papel en relación con el poder ejecutivo, con el gobierno. Respecto al gobierno, el rey vuelve a ser quien da la forma oficial a las decisiones políticas. Por ejemplo, propone el candidato a presidente del gobierno que ha obtenido la confianza del Congreso y luego lo nombra. También nombra y cesa a los ministros, pero siempre a propuesta de ese presidente. Su función es la de expedir los decretos que aprueba el Consejo de Ministros y la de ser informado de los asuntos de Estado, actuando como una especie de notario institucional. Y más allá de la política del día a día, el rey tiene una serie de funciones con una carga simbólica muy fuerte para el país. Por ejemplo, ostenta el mando supremo de las Fuerzas Armadas, que es un rol más bien simbólico, de unidad y de tradición histórica.
También ejerce el llamado derecho de gracia, es decir, firma los indultos que decide conceder el gobierno, siempre de forma individualizada. Y por último, tiene el alto patronazgo de las Reales Academias, como un símbolo de protección a la cultura y la ciencia. Y por último, vamos al escenario internacional, donde el rey ejerce la más alta representación del Estado español. A nivel internacional, el rey es, por así decirlo, la cara diplomática de España. Es quien acredita a los embajadores españoles en otros países y quien recibe las credenciales de los embajadores extranjeros aquí. También es la figura que expresa formalmente el consentimiento de España para obligarse por un tratado internacional. E incluso en los actos más solemnes y graves, como declarar la guerra o firmar la paz, es él quien lo formaliza, aunque la decisión real, por supuesto, la toma el Parlamento. Como vemos, son siempre actos de representación, no de poder. Bien, pues si juntamos todas estas piezas del puzzle, el refrendo, las funciones simbólicas, la falta de poder, ¿cuál es el propósito final de la corona en una democracia como la española? Pues todo nos lleva de vuelta al principio, al artículo 56.1 que lo resume de forma magistral. El rey es el jefe de Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Ese es el objetivo. Su fin último es ser un factor de estabilidad, una figura neutral que está por encima de la batalla política diaria y que simboliza la continuidad del Estado más allá de los cambios de gobierno. Así que, en definitiva, el sistema está diseñado para que el rey simbolice al Estado, mientras que el poder real, el de verdad, reside por completo en las instituciones elegidas por la ciudadanía. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. En una democracia moderna, ¿qué valor aporta una jefatura de Estado que es puramente simbólica?